visto algo de la biografía de Pascal, un científico que ha dado mucho a la humanidad y que murió tan joven, ¿no? Pero en esa corta vida ha hecho muchas cosas, ¿no? Bueno, estamos indicando de que vivimos nosotros sumergidos en un fluido y es la atmósfera, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, habíamos mostrado un video que lo vamos a volver a ver sobre la acción de la presión atmosférica, ¿no? Sobre los objetos. Bueno, entonces habíamos visto este videito, no sé si están viéndolo ustedes. ¿Sí? Se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Se ve, ingeniero. Entonces, es una lata de cerveza que tiene agua, que está hirviendo, o sea, se ha convertido en un gas que está ocupando todo el volumen de la lata, es más, está saliendo hacia afuera, pero cuando hacemos esta operación, la lata se aplasta. ¿Qué es lo que aplasta la lata? Es la presión atmosférica. Es decir, es una presión que existe y que está actuando sobre todas las personas, los seres, los objetos que estamos inmersos en ella, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es, digamos, que también ya se lo ha estudiado y se lo ha podido determinar? ¿Qué hace? ¿Qué factores entran en juego para que este fenómeno suceda, ¿no? Entonces, acá vamos a dibujar la latita de cerveza, ¿no? Que tiene una abertura, ¿no? Que la comunica con la atmósfera, ¿no ven? Entonces, cuando la cantidad de agua que está acá empieza a hervir, son moléculas que están ocupando todo el volumen. Es un gas, es un vapor de agua. Y los gases, como ustedes saben, ocupan el máximo volumen que se les permita. Y es más, está saliendo por acá, ¿no? Entonces,
Y acá tenemos un recipiente. ¿Ah? A ver. Voy a hacerlo más grandecito. Un recipiente donde hay agua, ¿no? Agua que está a la temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, cuando la lata en forma rápida la ponemos así, cubriendo que antes estaba en contacto con la atmósfera, ahora ya no. Está sellada, es como si estuviéramos sellando la tapa a través del agua. Entonces, estas moléculas de gas sufren un cambio de temperatura abrupto, lo que hace que ocupen menos volumen. Ya no van a ocupar todo el volumen que estaban haciéndolo antes de que la tapa sea sumergida, sino, por decirles, se van a concentrar, digamos, en todo esto. Entonces, todo este espacio se forma un vacío, es decir, una presión mucho, mucho menor a la atmosférica. Entonces, la presión acá es pequeña, ¿no? Y la presión atmosférica es grande. Entonces, esa presión actúa, y ya lo hemos visto, aplastando la lata. Y esto tiene que ver con la ley de Charles Gay-Lussac, que ustedes la deben conocer, ¿no? Que las variables presión, temperatura y volumen en los gases, ¿no ve? A mayor temperatura, mayor presión. Y volumen también. Si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Bueno, es interesante ver esto, ¿no? Bueno, entonces la presión atmosférica existe, es una evidencia, ¿no? Antiguamente pensaban que no había nada, que era que el entorno no existía, ¿no? Por ejemplo, fíjense, tenemos esta mesa sobre la cual está actuando la presión atmosférica. Si digamos estamos a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar la presión atmosférica es igual a en milímetros de mercurio, ¿cuánto es? $760. ¿No ve? Que está actuando sobre esta. Y si esta mesa, por decirles, tiene un área de 1 metro cuadrado, ¿qué fuerza estará generando la presión al estar en contacto con la mesa, con la superficie? Sabemos que la presión es igual a gamma por H. ¿No ven? Si queremos saber la presión teniendo esta columna de mercurio, ¿no? Queremos, por ejemplo, saber en dimensiones de fuerza por longitud al cuadrado. Tenemos que hacer transformaciones, ¿verdad?
Entonces, para hacer eso, para este caso, podemos decir que la presión va a ser igual a la altura que está en milímetros de mercurio, que lo podemos poner en metros, ¿no ve? Va a ser 0,76 metros de mercurio por su peso específico. ¿Cuál es el peso específico del mercurio? En el sistema internacional, perdón, en el sistema técnico. ¿Alguien me puede decir? A ver, jóvenes, por favor, ¿cuál es el peso específico del mercurio? Es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, kilogramos fuerza. Exacto. Entonces, ¿cuál será la presión? 13.600 por 0,76. ¿Cuánto da? A ver dónde están las maquinitas. 10.336. 10.336, ¿qué? Kilogramos metro cuadrado. La fuerza es igual a presión por área. Entonces la fuerza va a ser igual, si esta superficie es 1 metro cuadrado, va a ser igual a 10.336 kilogramos. 10.000 toneladas, más o menos, de una fuerza que está actuando sobre esta mesita. 10 toneladas, es como si acá yo pusiera 10 vehículos que pesen 1 tonelada, uno encima del otro, ¿no? Entonces es una fuerza muy, muy grande que está actuando. Debido a la columna de la presión, el fluido de la atmósfera que está. ¿Por qué no se rompe esta mesa? ¿Alguien me podría decir? Porque por debajo igual actúa la misma fuerza, ¿no? Exacto. Porque acá, al otro lado de la cara de la mesa, también está actuando la presión atmosférica, que ejerce exactamente la misma fuerza, pero en sentido contrario. Pero, como en el caso del recipiente de cerveza, cuando estaba hirviendo, si bien ¿cómo se llama? Las partículas de vapor estaban ocupando todo el volumen y estaban saliendo, también a través de esta abertura, toda la lata estaba en contacto con la atmósfera. La presión atmosférica estaba actuando aquí, en todo lado, hacia afuera también, exactamente igual como en la mesa, ahí no pasa nada, ¿no? Pero cuando cortamos súbitamente el contacto
de todo lo que está dentro del gas que está dentro de la lata, que ya no está en contacto con la presión atmosférica. Aquí acá se crea un vacío porque el volumen se reduce, entonces la lata se aplasta. La lata se aplasta. ¿Ya? Ahora, si uno hierve, digamos, pero esto se cierra, esto que esté herméticamente cerrado, entonces acá, como el gas necesita más volumen, más espacio, va a generar una presión, ¿no?, sobre las paredes, que va a ser mayor a la presión atmosférica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Entonces, la presión atmosférica existe y es y en contacto con las superficies genera una fuerza considerable. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir adelante. Y vamos a ver el tema de la medición de presiones hidrostáticas. ¿Qué instrumentos? ¿Cómo medimos? Es un tema que también ustedes lo han visto en algún momento, ¿no? Entonces, hay los manómetros simples, ¿ya? Son instrumentos muy sencillos, pero que nos permiten medir la presión de los fluidos, ¿no? Entre estos manómetros simples están el barómetro y el tubo piezométrico. El barómetro sirve para medir la presión atmosférica local y consiste en un tubo. Bueno, fíjense, aquí está el barómetro, ¿ya? Lo que pasa es de que este tubito, que tiene una abertura en uno de sus extremos y por el otro está completamente cerrado, se lo llena de un líquido que es mercurio. Se utiliza el mercurio porque es uno de los elementos en la naturaleza más pesados, ¿no? Si el agua tiene una de densidad relativa, el mercurio tiene 13 veces más, casi 14 veces más que eso. Eso es un elemento muy, muy pesado. Es uno de los más pesados, si no el más pesado que existe. ¿Ya? Entonces, cuando se da la vuelta, imagínense que el tubito está lleno de mercurio y lo doy la vuelta y lo sumerjo en mercurio también, ¿no? Entonces va a descender el líquido por peso propio, ¿ya? Una alturita, y acá en esta parte del tubo se va a producir un vacío. Entonces, ¿qué está actuando sobre este líquido de mercurio que está dentro del tubo? ¿Qué fuerza está actuando? Por supuesto que la fuerza debida a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, si bien desciende un poco el líquido, se queda estático. Y esto voy a ampliarlo un poquito. Entonces,
Fíjense que acá voy a tener una superficie horizontal, ¿ya? Una superficie horizontal que está formando la superficie libre del líquido que es mercurio y que está en contacto. Hay un contacto del líquido con el líquido que está dentro del tubo. Hay un contacto. Entonces yo puedo tomar este puntito acá sobre la superficie libre, un puntito 1 y un puntito 2 dentro del tubito, pero a la misma altura, ¿no? O sea, dentro de este plano horizontal. Y como habíamos visto en la anterior clase, en un líquido estático, las superficies de igual presión son planos horizontales. Eso quiere decir que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Por esa propiedad. La presión en 1 es la presión atmosférica es la presión atmosférica, la presión en 1, ¿no? Y la presión en 2 va a ser debido, o sea, la presión en este punto va a ser la presión acá, que es un vacío que es 0, más esta columna de mercurio. Entonces, P1 es la presión atmosférica. Y eso va a ser igual, si medimos esta altura a nivel del mar, eso nos da 760 milímetros de mercurio. Entonces, Torricelli creo que fue, no sé si no estoy bien, es el que a través de este equipo pudo medir la presión atmosférica, la presión de la atmósfera, ¿no? Que en altura de agua más o menos es un poco más de 10 metros, ¿no? De columna de agua. Es decir, que para generar la misma presión, ¿no? Que genera una columna de mercurio, que es 0,76 metros, necesitamos una columna de 10 metros de agua para generar la misma presión. ¿Ya? Bueno, es un tema que ustedes ya lo sabían, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito de la presión atmosférica. Fíjense estos dibujitos, ¿no? Esta persona que está a nivel del mar tiene una columna encima de él, de este fluido que es la atmósfera, mucho más grande que una persona que está más arriba, ¿no? Entonces, esta persona recibe más presión que esta. Y lo que les decía, ¿no? A esta persona le es más cómodo respirar. Abre la boca y el aire por la presión se entra a sus pulmones. En cambio, esta persona no tiene tanta facilidad porque hay menos presión. Entonces, tiene que hacer un esfuerzo adicional para que el oxígeno entre a los pulmones. Y si vamos subiendo más, bueno, esto se complica, ¿no? Por ejemplo, para temas de salud, si hay algunas personas que sufren de presión alta, ¿no? Presión alta, les aconsejan que se vayan a un lugar bajo.
para que esa supresión alta sea compensada con una mayor presión atmosférica, ¿no? Bueno, dice la altura modifica tanto la temperatura como la presión atmosférica. Al modificarse la densidad del aire, esta disminuye a más altitud. Es decir, no es que el oxígeno sea menor a más altitud, no, sino que ya no está tan concentrado como a nivel del mar. ¿Ya? Por ejemplo, en los lugares bajos como Santa Cruz, Beni, en fin, Pando, los rayos del sol, la radiación solar no es tan agresiva como en las zonas altas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay más concentración de oxígeno, de atmósfera, y es un filtro más grueso, podemos decir así. Entonces uno está más protegido. En cambio, como en la altura, la presión no es tanta y hace que el oxígeno se disperse más. Entonces, la acción de la radiación es más fuerte, ¿no? Es más fuerte. ¿Ya? Ese también es uno de los problemas que tenemos los que vivimos en la altura, ¿no? Entonces, que hay que considerarlo. Porque este cuadrito, esta figura nos muestra los valores de la presión, ¿no? A nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Aquí hay una figura del Everest que tiene la cumbre más alta del mundo, que son 8.848 metros, ¿no? Y a esa altura la presión atmosférica es de 300 milímetros de mercurio. Y a una altura de 5.000 metros, no sé si ustedes conocen el Chacaltaya, no sé si alguna vez han ido. El Chacaltaya tiene una cumbre de 5.400 metros, ¿no? Si no van, a ver si alguna vez se animan a ir, a pesar de que ya no tiene glaciar, ¿no? Pero lo interesante es de que desde su cumbre se puede ver lo que es la Amazonía, ¿no? Lo que está al otro lado de la cuenca amazónica, ¿no ve? Y se ve la cuenca cerrada, se puede ver el lago Titicaca, se ve la otra cordillera, se puede ver el Sajama, por ejemplo, en un día despejado, uno puede ver la otra cordillera, ¿no? Es un mirador muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Entonces, es un atractivo realmente para las personas extranjeras, especialmente, que nunca han estado en un lugar tan alto, ¿no? La ventaja es de que uno puede llegar en vehículo hasta los 5.000 metros, ¿no? Y que es donde está la cabaña del Club Andino, ¿no? Ahí tienen su cabaña y la cumbre está 400 metros más que hay que ascender, eso sí, caminando. Bueno. Entonces, fíjense que a esa altura, más o menos a la mitad, estamos hablando, la presión disminuye a 500 milímetros de mercurio, ¿no? Y a 12.000 metros, que es la altura a los que vuelan los aviones comerciales, la presión tiene un valor de 150 milímetros de mercurio.
Por eso los aviones son presurizados, es decir, al interior del avión la gente está a una presión que puede soportar, digamos, ¿no? Una presión de que puede ser a nivel del mar, ¿no? Ahí adentro hay una presión mayor a la presión que existe afuera del avión. Porque si no, bueno, es por eso que se ven en algunas películas, ¿no? Cuando se rompe un vidrio o algo, una puerta se sale en pleno vuelo, como hay una mayor presión dentro del avión, la gente sale pues disparada hacia afuera, ¿no? Como la atmósfera es un fluido que está en constante movimiento, no está quieta, ¿no? Es debido a la temperatura. Bueno, es un sistema un tanto complejo, ¿no? El clima que tiene nuestro planeta es una interacción entre la atmósfera, el suelo y el agua, donde interviene también y juega un papel muy importante el sol, ¿no? El sol que irradia calor, irradia radiación, ¿no? Entonces, como la atmósfera se va calentando y esto va variando las presiones, entonces siempre un fluido va de una mayor presión a una menor presión, ¿no? Acá tenemos una figurita donde muestra el comportamiento de la presión respecto de la altura, ¿no? Acá estamos a nivel del mar con 0 y tenemos una atmósfera de presión. Y a medida que vamos tomando altura, esta va disminuyendo, ¿ve? Bueno, ahora sí. El tubito piezométrico es el otro manómetro simple que habíamos visto, ¿no? Se utiliza para medir presiones estáticas de un líquido que fluye dentro de una tubería. Consiste en un tubo transparente de sección circular conectado por un extremo a la tubería o corriente en la que se pretende medir la presión y en el otro extremo abierto a la atmósfera. Es un tubito muy simple y cuando ustedes visiten el instituto, tengamos las clases de laboratorio, ahí van a ver un tubito piezométrico. Es lo más simple que se puede tener. Es un tubito de vidrio transparente que está abierto en los dos extremos. Uno de los extremos se lo conecta al recipiente o al líquido del cual queremos saber la presión. Y el otro extremo está conectado a la atmósfera. Si en el recipiente hay una presión mayor a la atmosférica, entonces el mismo líquido que queremos medir va a subir debido a esa presión por el tubito hasta alcanzar una altura, ¿ya? Y a través de esta altura podemos determinar la presión que existe, por ejemplo, al interior de este recipiente. También se colocan los tubitos de esta manera para saber la presión al interior de una tubería donde está circulando un fluido, ¿ya? La altura H a la cual subirá el líquido en el tubito, se denomina altura piezométrica. Si esta altura la multiplicamos por la densidad o por el peso específico del líquido,
tendremos como resultado la presión. Un tubo piezométrico debe cumplir las siguientes condiciones, ¿no? Tener que ser de gran precisión. Deben ser cómodos, ya que no necesitan líquido manométrico, dando la presión en milímetros de columna del líquido que se quiere medir. Solo sirven para medir presiones pequeñas, ya que, por ejemplo, una presión de 0,2 atmósferas utilizando agua requeriría un tubo piezométrico de 2 metros. Bueno, o sea, no podemos determinar presiones muy grandes, ¿no? En realidad, estos instrumentos se utilizan en laboratorio. Son muy útiles para medir presiones en laboratorio pequeñas, ¿no? Un tubo de 2 metros ya es un poco complicado manejarlo, no tiene sentido. Luego tenemos los manómetros de líquido en U. Estos manómetros miden presiones relativas, positivas o negativas. Y estos ya tienen un líquido manométrico. O sea, ya no es como los tubos piezométricos, que el líquido manométrico es el que está, es el líquido mismo del cual queremos saber la presión. En este caso, se requiere un líquido manométrico. Generalmente se utiliza mercurio, por lo que ya habíamos dicho anteriormente, es uno de los elementos más pesados que existen en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos medir presiones mayores a la atmosférica o presiones menores a la atmosférica. Entonces, este tubito abierto en ambos extremos, se coloca a un extremo al depósito del cual queremos saber la presión, pero acá tiene un líquido manométrico, ¿ya? Entonces, si está dispuesto de esta manera, si el líquido manométrico sube hasta acá, entonces se determina que la presión al interior de este recipiente o tubería es mayor que la atmosférica. En cambio, si el líquido manométrico se dispone de esta forma, es decir, su nivel es menor a este nivel, donde está conectado un extremo, entonces es una presión negativa. Es más, se puede ver en la figura que la presión atmosférica está haciendo que el líquido baje hasta acá. Entonces acá hay una presión menor a la atmosfera, ¿no? Entonces este tubito en U nos permite medir presiones negativas y positivas. Si hay alguna pregunta, si algo no se entiende, por favor pueden interrumpirme. ¿Hasta acá está todo bien? ¿O alguien tiene alguna duda? A ver. Todo claro, ingeniero. Está claro, Inge. Bueno. Acá tenemos algunos ejemplos, como les decía, de estos manómetros en U, tubitos en U, ¿no? En este caso, por ejemplo, el gas que está acá tiene una presión mayor a la atmosférica por la posición del tubo piezométrico. En este caso, por ejemplo, el gas tiene una presión exactamente igual a la presión atmosférica. Y esto se demuestra por la posición del líquido manométrico, que
sus bordes, podríamos decir así, están en un plano horizontal, ¿no? Entonces, otra vez, si yo tomo este puntito y este puntito en un líquido estático, estoy generando un plano horizontal. Y según lo que hemos visto, las superficies, vuelvo a repetir, de igual presión, son planos horizontales. Entonces quiere decir que en este punto existe una presión exactamente igual a este. Y acá está actuando la presión atmosférica, entonces acá también tenemos una presión igual a la atmosférica. Y en este caso tenemos una presión menor a la atmosférica porque una de las ramas, ¿no?, del líquido manométrico, en este caso la izquierda, está más arriba. Es decir, acá existe una succión más bien. ¿Ya? Manómetros diferenciales miden la diferencia de presiones entre dos puntos, como se muestra en la figura. ¿Ya? A veces es importante, o diré, es más importante o más útil conocer la diferencia de presiones entre dos puntos que la presión en esos puntos. ¿Ya? Entonces, eso se puede hacer a través de este manómetro diferencial, que también tiene líquido manométrico, que es generalmente mercurio. ¿Ya? Entonces, a través de la diferencia de los niveles de mi líquido manométrico, yo puedo determinar la diferencia de presiones entre estos dos puntos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, a simple vista se ve que hay una mayor presión en 1 que en 2, ¿no? Por eso el líquido manométrico se está yendo más hacia la derecha. ¿Eh? Bueno, todo lo que hemos visto nos permiten medir presiones pequeñas, ¿no? A pesar de que estamos utilizando el mercurio, ¿no? Pero por supuesto que hay la necesidad de medir presiones mucho, mucho más grandes, ¿eh? Entonces se han inventado los manómetros mecánicos o manómetros de Bourdon, que ha sido el inventor de esto, ¿no? Que tienen este aspecto, ¿no? Parecen un reloj, ¿no? Bueno, aquí tienen una escala, ¿no? Entonces, esta es la parte que se conecta al lugar donde queremos medir la presión y acá ya directamente nos da el valor de acuerdo a una escala que puede estar en kilogramos centímetro cuadrado, en fin, ¿no? En las unidades que tiene cada manómetro, ¿no? Bueno, este es un esquema de cómo es. En realidad, lo que se tiene es un tubo de un metal, un tubo metálico, el cual al ser al cual puede entrar acá el fluido del cual queremos medir la presión, precisamente por esa presión, ¿no? Va a entrar acá y esta presión va a deformar este tubo hueco. Y esa deformación va a estar conectada a una aguja y que nos va a dar en una escala el valor de la presión. Entonces, este tubo metálico hueco, de acuerdo al material,
podemos hacer que resista presiones muy, muy grandes realmente, muy grandes. ¿Ya? Que también lo conocen ustedes, ¿no? Aquí está otros esquemas de cómo funciona. Fíjense, acá está este tubo que se va deformando y que está conectado a esta manecilla y esta manecilla a un círculo graduado que nos permita medir la presión directamente, por ejemplo, en kilogramos centímetro cuadrado, que tal vez es la unidad más utilizada. Por ejemplo, acá este tubo de Bourdon para presiones de 1 kilogramo centímetro cuadrado hasta 60 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Y bueno, así hay para medir mayores presiones, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está bien? Todo claro, ingeniero. Bueno. Vamos a ver un poco la historia de la medición de la presión y esto extraído de este diccionario digital, Wikipedia, ¿no? Enciclopedia digital. Bueno. Y esto empieza, bueno, hace bastante tiempo atrás, ¿no? En 1594, Galileo Galilei obtiene la patente de una máquina para bombear agua de un río para el riego de tierras. El centro del bombeo era una tipo de jeringa. Descubrió que 10 metros era límite de altura al que podía llegar el agua en la succión de la jeringa, pero no encontró explicación alguna para este fenómeno. Ustedes pueden tener una explicación ahora que en 1594 no entendía Galileo. ¿Por qué no podía con este tipo de jeringa hacer que el agua suba más de 10 metros? Por la presión, Por la ingeniero. Presión atmosférica. Claro. En realidad, aquí vamos a... es tipo jeringa, dice, ¿no? Es decir, que más o menos la cosa era así, ¿no? Disculpen el pulso. Bueno. Una jeringa más o menos es así. Entonces acá tenemos esto, ¿cómo se llama? Esto me lo voy a borrar todo. Esto tenía una salida. ¿Ya? Entonces, acá estaba por ejemplo, aquí estaba el nivel del agua.
y lo que él tenía era acá una entonces esto era herméticamente, o sea, no dejaba que entre aire acá, ¿no? Que no esté en contacto con la atmósfera, ¿no? Porque acá está bloqueado y acá también. Entonces, como decía acá el compañero, acá está actuando la presión atmosférica. Entonces, cuando este émbolo empezaba a subir, tal vez lo podemos, digamos, empezó a subir de acá, entonces todo esto se llenaba de agua. Porque la presión atmosférica hacía que el agua suba hasta aquí. Entonces seguía subiendo este émbolo hasta aquí. Y el agua que estaba acá podía salir por acá, ¿no? Y podían aprovecharlo. Pero él descubrió que ya no podía ser a una altura de más de 10 metros, ¿no? ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho, ¿no? Una atmósfera de presión, ¿no? Es igual a 10, un poquito más de 10 metros de columna de agua. Es decir, que la altura de 10 metros igualaba a la presión atmosférica. Entonces ya no había presión para que este líquido pueda subir más. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace tantos años, en 1500, vamos a ver ahorita, en 1549 había hecho Galileo Galilei, ¿no ve? Y su invento lo ha patentado, fíjense, porque seguramente esas veces era algo muy novedoso que permitía pues que las personas puedan extraer agua del río, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos por qué era 10 metros el límite de altura al que podía llegar el agua en la succión de la jeringa, ¿no? En 1644, Evangelista Torricelli llenó un tubo de 1 metro de largo sellado herméticamente con mercurio y lo colocó en forma vertical con un extremo abierto en un recipiente con mercurio. La columna de mercurio invariablemente bajaba unos 760 milímetros, dejando un espacio vacío encima de este nivel. Torricelli atribuyó la causa del fenómeno a una fuerza en la superficie de la Tierra, sin saber de dónde provenía. También concluyó que el espacio en la parte superior del tubo estaba vacío, que no había ahí nada, y lo llamó un vacío. Bueno, fíjense, este es el experimento de Torricelli, que precisamente permitió medir la presión atmosférica, ¿no? En 1648, Blasius Pascal conoció los experimentos de Torricelli y Galileo. Llegó a la conclusión de que la fuerza que mantiene la columna a 760 milímetros es el peso del aire
de encima. Por lo tanto, en una montaña la fuerza se reducirá debido al menor peso del aire. Predijo que la altura de la columna disminuiría, cosa que demostró con sus experimentos en el monte Puy, en el centro de Francia. De la disminución de altura se puede calcular el peso del aire. Pascal formuló también que esta fuerza, que la llamó presión hidrostática, actúa de manera uniforme en todas las direcciones. ¿Ya? En 1656, Otto von Guericke, la conclusión a la que había llegado Torricelli de un espacio vacío era contrario a la doctrina de un Dios omnipresente, y fue atacado por la Iglesia, pero la existencia del vacío fue demostrada experimentalmente por Guericke, que desarrolló nuevas bombas para evacuar grandes volúmenes y llevó a cabo el dramático experimento de Vandenburgo, en el cual extrajo el aire del interior de 2 hemisferios de metal. 8 caballos en cada hemisferio no fueron lo suficientemente fuertes para separarlos. ¿Qué hizo este Otto? En realidad, en tiempos siempre la Iglesia y las creencias han ido en contra del desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, los científicos, en esas épocas tenían que sortear muchos peligros, inclusive contra su vida, ¿no? Porque si no estaba de acuerdo con lo que decía la Iglesia, los acusaban de brujos, ¿no? Entonces, Otto lo que dijo es de que cuando se volteaba la columnita de mercurio, acá existía un vacío. Y lo que él hizo fue que como dicen, agarró 2 hemisferios, ¿no? Seguramente los selló y de alguna manera sacó todo el aire que estaba adentro. Es decir, al sacar todo el elemento que estaba acá, se forma un vacío y acá la presión es prácticamente 0. Entonces, lo que actúa automáticamente sobre este hemisferio es la presión atmosférica. Y acá también. Y de esta forma se produce esto se junta de tal manera, porque está empujando la presión atmosférica, que según lo que dicen acá, habían 8 caballos y acá habían otros 8 caballos jalando esto. Y no pudieron separarlo. No pudieron vencer la fuerza de la presión atmosférica que estaba ejerciéndose sobre estos 2 hemisferios, ¿no? Y como les digo, la presión atmosférica es
genera una fuerza tan grande que puede destrozar cualquier cosa, ¿no? Robert Boyle, en 1661, utilizó dos tubos en forma de J, cerrados en un extremo para estudiar la relación entre la presión y el volumen de un gas y estableció la ley de Boyle. Aquí está, esta es, ¿no? Presión, volumen y una constante K. Lo que significa que el aumento de uno de los dos términos provocará la disminución del otro. Si se aumenta la presión, disminuirá el volumen. O si se aumenta el volumen, el depósito que contiene al gas, la presión disminuirá. Esto se cumplirá siempre que se mantenga invariable el otro término de la ecuación, que es la temperatura. Precisamente lo que vimos en la lata de cerveza es esta ley de Boyle, ¿no? Bueno, esto fue una primera observación en 1661, ¿no? Fíjense que en 1802, casi 200 años después, Joseph-Louis Gay-Lussac estableció la ley de Gay-Lussac: presión, temperatura y K una constante. Lo que significa que un aumento de la temperatura conlleva a un aumento de la presión. Y un aumento de la presión conlleva un aumento de la temperatura. Por ejemplo, en un compresor, esta ley se cumple siempre que se mantenga invariable el otro término de la ecuación, que es el volumen. ¿Ya? 20 años más tarde, William Thomson, Lord Kelvin, define la temperatura absoluta. Bueno, es una pequeña reseña de cómo los científicos en diferentes épocas han ido avanzando, ¿no? Interpretando los fenómenos naturales que ellos veían y buscaban una explicación, pero además de eso, creaban modelos matemáticos, fórmulas, leyes que puedan explicar ese fenómeno. Y cuando ya ellos tenían una ecuación como la de Charles Gay-Lussac, por ejemplo, de las variables presión, temperatura, volumen, ya podían manejar el experimento a través de un modelo matemático, entonces empezaron a crear máquinas utilizando estos fenómenos físicos que se dan en la naturaleza y que se han dado desde que el hombre o los seres vivos han aparecido, ¿no? Estas ecuaciones, estas leyes que se han hallado en el 1800, 1600, 1500, ¿no? No van a cambiar, no van a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque son estudio de fenómenos naturales, ¿no? Bueno, vamos a entrar a un tema ya más interesante y más de aplicabilidad para nuestra profesión, los ingenieros civiles, ¿no ve? Que lo que nos encanta es calcular y construir y diseñar estructuras, ¿no?
Entonces, fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas. Bueno, ¿cómo es el asunto? A ver. Tenemos como muestra la figurita un fluido, agua, ¿no? Acá está la superficie libre y dentro de este fluido está sumergido un objeto completamente irregular, como este que está mostrándose. Imaginariamente, perdón, un momentito. Tenemos este líquido, esta es la superficie libre del líquido, acá está en contacto con otro elemento que puede ser la atmósfera, ¿no? En ese caso está actuando sobre esta superficie libre la presión atmosférica, ¿no? Y está sumergido en este líquido un plano, que con el plano que es horizontal de la superficie curva, perdón, de la superficie libre del agua, está formando un ángulo alfa, ¿ya? Este plano sumergido, en este plano sumergido vamos a analizar, ¿no?, una superficie, ¿ya? Una superficie que si la vemos en planta tiene esta forma completamente arbitraria. Este es un plano que tiene esta forma, ¿ya? Y está acá. Vamos a construir un eje perpendicular al plano sumergido, ¿ya? Que va a ser este. Bueno, debido a que esta superficie que pertenece a este plano sumergido está sumergido en un fluido, automáticamente sobre él va a actuar una fuerza debida a la presión del fluido, ¿ya? Entonces, vamos a tomar una área diferencial que pertenezca a esta superficie plana sumergida, ¿ya? Este es el área diferencial, ¿ya? Que está a una altura h dentro del fluido, ¿ya? Sobre la cual va a actuar una fuerza diferencial también debida a la presión del líquido que está por encima de esta área diferencial. ¿Ya? Acá vamos a construir un sistema coordenado, ¿no? Acá tenemos el eje X y este va a ser el eje Y. El eje Y que coincide con el plano sumergido, ¿ya? Que contiene a esta superficie plana también. Por favor, cualquier duda me tienen que interrumpir y si hay algo que no se entienda para que yo pueda volver a repetir, ¿ya? Bien. Entonces, de acuerdo a este sistema coordenado, este puntito, esta diferencial de área, va a estar a una distancia y del eje X, ¿ya? La fuerza es debida a la presión, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta solo la presión hidrostática, porque acá está actuando la presión atmosférica, pero vamos a decir
que es el cero de referencia, es la presión atmosférica local. ¿Ya? Con el ejemplo de la mesa, creo que ha quedado claro de que la presión atmosférica está actuando en todo momento, en todo el ser objeto que está en este planeta, y esa presión que al estar en contacto con la superficie genera fuerzas, se van anulando, ¿no? Bueno, acá sucede lo mismo, entonces vamos a considerar solamente la presión hidrostática debida a este fluido de densidad dada, de peso específico dado. Ya. Entonces la fuerza va a ser igual a la presión por el área. ¿Ya? Como sabemos, la presión hidrostática es gamma por H. Entonces la fuerza diferencial va a ser igual al peso específico, ¿ya? H en este triángulo, si acá lo traslado a H, el seno del ángulo alfa va a ser igual a H sobre Y. ¿Ya? Entonces, de ahí, si despejo H, voy a tener que H va a ser igual a Y por el seno de alfa. ¿Ya? Por diferencial de área. Bien. La fuerza total será el resultado de la integración sobre el área A de la superficie en estudio. Entonces, la fuerza total que va a estar actuando sobre esta superficie, debido a la presión, va a ser igual a la integral de esta ecuación diferencial. El peso específico es constante, como alfa es constante, el seno también, ellos salen de la integral de superficie y me queda que la fuerza es igual al peso específico por el seno de alfa y por la integral de Y por diferencial de área. Ahora ustedes saben que de cálculo 1 y también de isostáticas, esta integral es el momento estático o de primer orden de la superficie en estudio respecto, en este caso, del eje X, ¿no? Y esta integral ya es conocida. Su resultado da que el Y centro es la multiplicación de la coordenada Y del centro de gravedad del área multiplicado por su área. ¿Conocían eso o no? Sí, ingeniero. Bien. Siendo la fuerza hidrostática igual, ya bueno, reemplazando, tenemos que Y es seno de alfa, Y es centro de gravedad, AB. Además, el Y es centro de gravedad por el seno de alfa es igual al H centro de gravedad. A ver, esta superficie va a tener su centro de gravedad, que va a estar ubicada en un punto, no sé en cuál. Y referida a este sistema coordenado, ese centro de gravedad va a tener su Y centro de gravedad. Y respecto a la profundidad a la cual está sumergida dentro del fluido, va a tener su H centro de gravedad. ¿Ya? Eso es lo que se está diciendo acá. ¿Ya? Finalmente, la fuerza va a ser igual al peso específico multiplicado por el H centro de gravedad de la superficie y por el área de la superficie sumergida. Entonces hemos hallado cómo determinar la fuerza hidrostática que actúa sobre una superficie plana sumergida. El H centro de gravedad
es una distancia vertical medida a partir, eso es importante, de la intersección de los planos, la superficie libre del líquido y el plano o la superficie plana que contiene a mi superficie de la cual, donde estoy queriendo determinar la fuerza de la presión. ¿Ya? A partir de ahí se mide el H centro de gravedad, es una distancia vertical. Y A es el área de la superficie plana sumergida. ¿Sí? Entonces, recuerdan ustedes que habíamos cuando estábamos viendo el diagrama de distribución de presiones, recuerdan, habíamos visto una piscina, ¿recuerdan? Teníamos una piscina. Una piscina más o menos así. Y acá había un fluido que era agua. ¿Ya? Y queríamos determinar, dibujar el diagrama de distribución de presiones para esta pared. Entonces nosotros hallábamos algo así. ¿Ya? Si este era H, y acá teníamos nuestro diagrama de distribución de presión. Y acá la presión en este punto era gamma por H. ¿No ven? Y habíamos hallado el volumen, ¿no? El volumen de este triángulo, ¿no? Que era un medio de la base por la altura y por la profundidad que era B. Y haciendo un análisis dimensional, esto nos daba en kilogramos. Fuerza. ¿Ya? Entonces decíamos, el volumen que en sí es el diagrama de distribución de presiones nos da la fuerza hidrostática. Pero ahora tenemos una ecuación. ¿Ah? Una ecuación que nos dice que la fuerza hidrostática es igual al peso específico, la altura del centro de gravedad y el área. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar. Aquí esto era la fuerza. Fíjense. Acá podemos decir que esto va a ser igual a 1 medio de gamma H cuadrado B. Ya.
Entonces acá, la fuerza. El peso específico. La altura del centro de gravedad. ¿Cuál es nuestra superficie sumergida? Es esta. Por si acaso, solamente tomamos la superficie que está mojada por el agua, por decirles, ¿ya? Porque esta pared puede venir hasta acá, pero esta parte ya no nos interesa. Solamente hasta donde llega, desde donde llega el agua hasta abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el centro de gravedad dónde va a quedar el centro de gravedad de esta superficie? Si alguien me puede decir. H medios. Muy bien. Medimos, a ver. Claro, aquí va a estar en H medios, ¿no ve? Va a ser H medios. Ahí va a estar, va a ser el centro de gravedad de esta pared, H medios. Entonces, acá voy a tener el H centro de gravedad va a ser igual a H medios. El área, H por B. ¿Ya? Ahora yo les decía, ustedes tienen, seguramente eso lo van a adquirir con la práctica. Hay problemas en que utilizar el diagrama de distribución de presiones para hallar la fuerza hidrostática es muy complicado. Entonces tenemos que recurrir a la ecuación que acabamos de deducir. Pero hay otros problemas donde inmediatamente a través del diagrama de distribución de presiones hallamos la fuerza muy rápidamente. Eso lo valora el que está haciendo el ejercicio, ¿no? ¿Qué utilizar? Pero las dos herramientas son válidas, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya hemos llegado ¿cómo se dice? A las 3 de la tarde y quisiera saber si hay preguntas. ¿Han pasado clases de ayudantía ayer? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Has recuperado la clase que no pasó la semana pasada? No, ingeniero. No dije, El no, auxiliar dijo que nos mandaría un video el día de la próxima semana, ya que es feriado. Eso nos dijo. O sea, esa clase la vas a recuperar mandándoles un video. Sí, va a ser Va a grabar una clase clase, ingeniero. asincrónica. Bueno, jóvenes, saben que el tema a veces pasa, o sea, es decir, no solamente lo del ayudante, ¿no? También lo del docente que da la cátedra, en este caso, en nuestra materia, el ayudante y mi persona, ¿no? Ustedes no pueden permitir que no se les dé bien las clases o que haya informalidad, digamos, ni del ayudante ni del docente.
Ustedes tienen todo el derecho de reclamar. Y reclamarle al docente y al estudiante, o diré al auxiliar, bueno, a ver, porque yo entiendo que ustedes tienen el deseo de aprender, si no, no estuvieran aquí. ¿No? Están haciéndose de una profesión, de eso van a vivir. Entonces tienen que adquirir los mejores conocimientos, ¿no? Yo voy a hablar con el ayudante, pero ustedes tienen que exigirle que si no ha dado, que bueno. Y también a los docentes, a mí también, por favor, me pueden decir, ingeniero, no está bien lo que usted nos está dando. Bueno, no sé, ¿no? Porque a veces el transmitir conocimientos a veces es complicado, ¿no? Uno cree que lo está haciendo bien, pero por ahí no, ¿no? Entonces, la forma de cómo averiguar eso es a través de ustedes que están recibiendo, en este caso, las clases, ¿no? Por eso yo pregunto si algo no está bien, si algo... Porque el interés mío es de que dar lo mejor que pueda. Ojalá volvamos a la presencialidad, porque ahí es, inclusive ya el interactuar con ustedes da mucha riqueza al llevar la clase, ¿no? Porque ahora así verlos acá con letras y ver una computadora es deprimente, a mí me pone triste esto. Esta mañana, les comento, nos convocó el director del instituto para lo de las clases de laboratorio, ¿no? Nuestras clases de laboratorio van a ser presenciales, ¿ya? Entonces, hemos visto algunos protocolos de bioseguridad, ¿no? Los generales, ¿no? Va a haber una persona en el instituto que les mida la temperatura, por si acaso, que vea que están con barbijos, que vean que tienen un desinfectante a mano. Y una vez que entren al instituto, ya el docente se hace cargo de mantener un distanciamiento. Ustedes también tienen que actuar en esa forma, ¿no? Cuidarse, como creo que lo estamos haciendo todos, ¿no? Entonces, eso ya se ha determinado y creo que había la idea de exigir vacunas, pero creo que no prosperó porque entiendo en este grupo, bueno, no en este, el año pasado creo me dijeron algunas personas que no se iban a vacunar, ¿no? O sea, no sé si habrá alguna persona, algún joven, una señorita que esté con esa idea que tiene todo el derecho. Como dicen, mi cuerpo es mío y yo tengo que decidir, en este caso, si me hago poner una cosa que, bueno, hay un grupo antivacunas a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, puede ser de esa línea, digamos, y decir, no, yo no me vacuno. No se le puede obligar. Entonces, desde ese punto de vista, se ha desechado esa posibilidad de que se les exija que tengan las vacunas, ¿no? Pero sí tienen que estar... Dígame, joven. Una consulta, ingeniero. Usted estaba comentando de que en el laboratorio van a medir, digamos, la temperatura y eso, ¿no ve? Sí. Entonces, yo tengo una consulta, ingeniero, de por si acaso yo tuviese justo ese día de laboratorio fiebre, digamos, y tengo la temperatura alta, ¿no voy a poder dar el laboratorio? Claro, joven, si usted está enfermo en esta pandemia, no. Pero por supuesto que en ese caso va a haber una recuperación, ¿no? Usted no se va a quedar sin el laboratorio, ¿no? Ya entiendo, ingeniero. Está bien, gracias.
Porque muchos jóvenes faltan al laboratorio por un sinfín no siempre es enfermedad, ¿no? Por un sinfín de motivos, ¿no? Eso sucede, ¿no? Pero siempre estamos dispuestos, si es que la situación amerita ¿cómo se llama? Que se le dé la posibilidad de recuperar, claro que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, si se ha dormido y se acuerda que a las 10 de que tiene que ir a hacer, eso ya no, ¿no? Pero no, claro que sí, siempre hay esa posibilidad, ¿no? De recuperar, ¿ya? Bueno, entonces, eso quería comentarles. Y nada, ¿no? Yo, para apoyar más, digamos, para que se les quede grabada, digamos, la teoría que estamos llevando, yo siempre voy a hacer un par de ejercicios, 3, con ustedes en la clase, ¿no? Por ejemplo, acabamos este tema de fuerza sobre superficies planas, vamos a hacer unos 3 ejercicios con ustedes para que puedan tenerlo claro, mucho mejor, ¿no? Y por supuesto que el ayudante va a hacer que su comprensión, digamos, de ustedes del problema sea mucho mejor con los ejercicios que él haga, ¿no? Listo, entonces quedamos acá. Nos vemos el día viernes y el próximo martes, bueno, es feriado, entonces. El viernes nos estaríamos viendo, ¿sí? Que la pasen muy bien, se cuidan y nos vemos el viernes, ¿sí? Hasta el viernes, ingeniero. Hasta el viernes, ingeniero. Hasta